Continuamos en el escenario, gracias por estar con nosotros, por continuar con nosotros en Alacantí Televisión, entre tanta buena oferta que hay a estas horas en la televisión nacional. Pues yo les agradezco que estén con nosotros escuchando las cosas de Alicante. De eso vamos a hablar ahora, después de la entrevista interesante con Sergio Sánchez, hablando de aguas de Alicante. Más temas que han sido noticia en estos 7 días que nosotros de semana a semana repasamos en el escenario. Con Miquel González, director de Alicante Plaza. Miquel, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Y Miquel Hernández, redactor jefe del Español en Alicante. Hola, Miquel. Buenas noches y salud. Continuamos. Temas. A nivel de ocupación estamos en 3 semanas o en 2 semanas realmente importantes. Ha sido un éxito la Semana Santa a nivel de ocupación, pero vaya Santa Faz, Miquel, que nos espera. Con el puente de mayo las previsiones son optimistas, son muy buenas y esos 4 días pues nos podemos preparar con una avalancha de turistas, que siempre es bueno, siempre es buena noticia, y realmente mucha gente a nivel de ocupación, una Santa Faz muy especial porque coincide con el 1 de mayo. Sí, va a ser otro puente más, sobre todo ya no solo para la gente de la Comunidad Valenciana, sino para Madrid, que también es puente, así que los datos ya no diría que son buenos per se, es que yo creo que el panorama turístico ha cambiado, las estaciones como que dice ya no existe como que dice la temporada baja, porque es que viene tanta gente en los meses de invierno, los datos del aeropuerto así lo atestiguan. Es decir que, vale, sí es posible que el turista nacional salga más en estos puentes, pero yo creo que las cifras que estamos conociendo todos los meses son magníficas. Yo, que llevamos ya varios años en la profesión, nos acordamos de cómo eran los inviernos. Los inviernos eran de ocupaciones bajas y cierre de hoteles. Así es verdad. Que habrían a partir de San José, como muy pronto. Y eso ya ha desaparecido. Ya los hoteles que cierran es porque van a reformarse y la actividad turística yo creo que tiene un nivel plano, quitando en verano, que vuelve a subir, que es el gran objetivo conseguido de la desestacionalización. Una Santa Faz que puede ser de récord porque coincide con el 1 de mayo, como comenta bien Miquel González. Realmente estamos hablándolo ya en el escenario, lo ponemos siempre en valor, pero es que es cierto, y ha hecho referencia pues, a lo que antes eran titulares muchas veces de la prensa de manera habitual, y ahora es al revés, ¿no? El titular es la ocupación que hay, el cambio de modelo que ya vivimos en nuestra ciudad, y las previsiones. Bueno, la ocupación, hemos estado rondando el 95% de ocupación en Semana Santa, pero es que esta romería de la Santa Faz puede ser, siempre dice lo mismo, pero es que es verdad, por tal como coincide, puede ser histórica. Es que puede ser histórica, y como acaba de mencionar Miquel González y como decíamos antes de empezar el programa, el año pasado ya hablábamos del adiós a la temporada baja. Es una expresión que además se ha utilizado la concejala de Turismo Ana Poquet esta misma semana cuando ha hablado de las previsiones que tenemos este año, y es que lo que tenemos que pedir, como estaba mencionando antes Miquel González, es el rollo de, ya hemos pasado del tema de que los hoteles ya abren, pero tenemos que empezar a hablar también del tipo de contratos que se están ofreciendo por parte de los empresarios. Reforzar la plantilla cara al verano no tiene el sentido que tenía hace 20 años, porque lo que te va a pasar es que seguramente en verano no tenga esa misma demanda que se tenía hace ese tiempo, porque la demanda se está produciendo durante todo el año, y lo que no puedes es dejar de dar un buen servicio en meses como enero, febrero o marzo, que recordemos que son meses que consecutivamente ha vuelto a batir récord respecto al récord del año anterior que ya se había establecido el aeropuerto de Alicante, y de ocupación. Tiene que cambiar el sistema económico de la ciudad, los empresarios tienen que entender que estamos en otra fase y que por tanto hay que trabajar de otra manera, porque el fin de la desestacionalización lo que perseguía era una mejora de las condiciones laborales. Otro tema del que me gustaría conocer vuestra opinión. Parece que mejora la sintonía entre los bomberos de Alicante y el ayuntamiento, ya cerca de las hogueras de San Juan, que pasado Semana Santa, pasado este mes de mayo, se nos echan encima. Además, esta semana es importante, la semana que viene la elección de la nueva bahía del Foc. Bueno, tenemos ya las hogueras, y siempre es una buena noticia que pueda haber esa aproximación entre bomberos y ayuntamiento de Alicante, después de todos los incidentes que vimos, de las imágenes duras también que vimos en el anterior pleno. Hoy ha podido ser un pleno mucho más tranquilo.
tranquilo. Afortunadamente, esperamos no volver a ver ese tipo de imágenes nunca más en un pleno del Ayuntamiento de Alicante. Bueno, el Ayuntamiento, Miquel, que sí que parece que está bastante convencido de acercarse a las peticiones del colectivo de bomberos. Ha habido varios gestos y varias novedades al respecto. Yo creo que por el bien de las dos partes lo mejor es siempre llegar a un acuerdo. Hay que ponerse en la posición de las dos partes, porque las reivindicaciones de un colectivo tan importante como es el de los bomberos a veces no puede ser solventado con la urgencia que se requiere, pero no solo pasa con los bomberos, es que pasa con cualquier obra. Es decir, hay unos trámites de aprobación, de presupuestos, de fondos para que las cosas se puedan llevar a cabo. Lo que pasa es que a veces pues, la paciencia se pierde, las formas no son las adecuadas, pero bueno, esperemos que el fin valga la pena. Es una situación algo parecida a la que ahora que se está solventando en el Ayuntamiento estamos viendo en la Diputación de Alicante, pero bueno, que también esperemos que con el mejor de los ánimos las dos partes coincidan y resuelvan, porque esa es una noticia que nunca debería existir. Es decir, esos colectivos, los colectivos de emergencias y seguridad, deberían tener las prestaciones que necesitan. Sí, se habla de, por parte del Ayuntamiento, pues esa promesa, ese acercamiento de, por un lado, esa incorporación prácticamente inmediata de nuevos vehículos de intervención, también el hecho de sacar concurso de oposición para cubrir las plazas vacantes de bomberos y la finalización de las obras de reforma del Parque Jesús González Soria. Serían las reivindicaciones más importantes de los bomberos, ahí estamos viendo el parque, y Miquel, que el Ayuntamiento parece dispuesto a solventar. El Ayuntamiento parece dispuesto a solventarlo, pero una de las cosas que me preocupa es que recordemos las imágenes que acabas de ver, que acabas de decir tú también, no queremos que se reproduzcan. Es que cuando uno utiliza la violencia, y se utilizó la violencia con el asalto, recordemos, a nuestras instituciones, es que mira por Dios, o sea, no, es que ahí tú pierdes toda la razón que puedas tener en las reivindicaciones. No han sacado ni siquiera la parte más violenta de lo que fue ese asalto a lo que era el pleno del Ayuntamiento. O sea, es que no podemos... Es que es como si le estuviéramos dejando pasar, o como si eso lo dejáramos que eso se permitiera. Y al final la sensación que me transmite es que la negociación con gente que está utilizando la violencia es que avala que se utilicen este tipo de medidas cuando se tratan de reivindicaciones que no tendrían que estar ahí. Como ha dicho antes Miquel González, y que comparto plenamente, estamos hablando de unidades que deberían de tener sus cosas cubiertas. Pero obviamente vivimos en una sociedad que es muy compleja y cada gobierno decide cómo se tienen que ir gastando las cosas según en el momento que sean. Y que los tiempos administrativos no corren a la velocidad que a veces nos gustaría. Es así, pero es así para todos, no solo para los bomberos. Es decir, a todos nos gustaría que la obra que nos están haciendo en el barrio se adjudicara rápido, que empezara rápido, que acabara rápido. Cuando se piden que haya escuelas, cuando se piden que haya más residencias de día para atender a personas con Alzheimer mayores. Por cierto, una cosa en la que creo que se debería de trabajar más, porque se recomienda siempre mucho pedir escuelas para los pequeños, pero recordemos que en una sociedad que va envejeciéndose cada vez más, lo que necesitamos también es invertir en centros de día y gente que pueda atender. Me parece muy bien que obviamente estén negociando, eso tiene que mejorar, pero es que condeno plenamente unas imágenes tan increíblemente lamentables como esas que hemos tenido que volver a ver. Esperemos que realmente no se vuelvan a producir, las conversaciones van por buen camino y esperemos tener unas hogueras tranquilas, sin problemas con los bomberos de Alicante y además con algunas de esas reivindicaciones prácticamente solucionadas, o al menos en disposición de solucionarse. Más temas. Ayer lo hemos hablado antes con Sergio Sánchez, con el director de Aguas de Alicante, una reunión importante entre el Ayuntamiento de Alicante y la Consellería de Infraestructura y de Medio Ambiente. Algunos de los temas lo hemos tratado en la primera parte, como ha sido esa modernización de las depuradoras y ese impulso al proyecto Alicante Agua Circular, pero de la reunión salieron también temas
importantes e interesantes entre el conseller y el alcalde Luis Bárcala. Vamos a poner el acento en algunos de ellos. Por ejemplo, obras importantes y además con millonarias, podemos decir, para algunas obras que creo que son interesantes. Una de ellas, el soterramiento de la rotonda de Gibeller, conocida como la rotonda de Gibeller, pues toda esa avenida de Denia que se ha ido, que ya no la conocemos como era hace 20 años, que se ha ido realmente modernizando falta eso, probablemente falta esa rotonda, poder soterrarla y sería una obra importante. Porque se generan muchas retenciones cuando hay mucho tráfico, viendo el que sale de la autovía por más adelante o que viene de la otra salida de la autovía y que viene del PAU 1, ahí se genera un tráfico increíble que sí que merece que la reforma empiece cuanto antes. Yo en eso me vais a permitir que sea un poco escéptico. Es decir, no por una sencilla razón, es decir, yo creo que la DANA va a condicionar mucho, ha condicionado mucho los presupuestos de la Generalitat Valenciana y no todas las obras que se tenían previsto hacer se van a poder hacer o se van a tener que hacer más a largo tiempo, porque no hay una solución para el tema de la financiación autonómica, la Generalitat está por ahí con el agua, entonces hay determinadas obras que hay que tener mucha paciencia porque tenemos un imprevisto que fue la DANA, que ahora va a absorber muchos recursos económicos y, por desgracia, el resto de provincias lo va a sufrir. Pero no solo Alicante, va a pasar en Elche o en Alcoy o en Benidorm, va a pasar. El Ayuntamiento ayer en el comunicado en el que anunciaba esta reunión destacaba una cosa que me parecía muy importante sobre esa conexión que estamos diciendo. Es que no estamos hablando solo de una obra de Alicante, es que recordemos que Alicante es la capital de la provincia, con lo cual quiere decir que muchos trabajadores aún vienen en coche hasta aquí, con lo cual esos colapsos que se producen vienen precisamente de los trabajadores que salen, vuelven y demás. La ciudad de Alicante creció de una manera en la que las estructuras comunicativas no han sido todo lo buenas que deberían de haberse organizado, y yo espero que realmente esto llegue para agilizar, porque es que párate a pensar lo cerca que está la conexión Alicante, Playa San Juan, Campello, y cuando vas ahí en determinados momentos dices ¿qué está pasando? Tardó más en irme a una ciudad como Novelda, por ejemplo, en el corazón de la provincia, que en ir a Playa San Juan. La mejor recomendación es que hagan uso del transporte público y ya está. Pero para eso hay que reforzarlo. Quien pueda, que coja el tram. Bueno, hablando de tram, fue otra de las grandes noticias de ayer. Por lo menos esa voluntad y esa intención de ir mejorando el tram. Realmente podemos estar contentos por cómo funciona el tram y desde luego también es un servicio público, podemos decir modélico, hay que decirlo, pero claro, se nos queda corto, se nos queda corto. Algunas de las ideas que ayer expuso el alcalde, bueno, son acertadas. Esa idea de una nueva línea circular del tram que pueda conectar con los barrios del sur de Alicante, súper necesaria. Luego también algunas líneas que también son necesarias en torno al Hospital de San Juan, al PAU 5, al nuevo barrio Nou Nazarete de San Juan, conectando con el PAU 5. Ahí se nos ha quedado corto el tram. Está claro que bueno, el desarrollo del tram va en esa dirección. Otra cosa es ver cuándo se puede desarrollar. Está claro que, es decir, cuando empezó el tram, que ya hace muchos años, la ciudad ha crecido y tiene nuevos flujos de tráfico y de gente. Uno es el que estamos hablando de él, que es el de Alicante con playas, y otro es con los barrios del sur, porque afortunadamente la línea 2 ya llega a la zona norte. Pero bueno, hay zonas que están un poco faltas de ese servicio, que es una cosa que se viene hablando no de ahora, es decir, otros gobiernos de la Generalitat lo han planteado. Lo que pasa es que vuelvo a mi pesimismo, por desgracia. Ya me gustaría decir, la Generalitat está en una situación económica envidiable y lo va a poder hacer y ojalá lo haga, pero estamos en esas. Primero hay que definir proyectos y después hay que ver si se cuenta con recursos, porque hacer un tram es una obra de envergadura, de más de un mandato, de una obra que suele durar mínimo 4 o 6 años, y entonces, claro, pero bueno, que se hable, yo creo que ya es bueno, y que se proyecte ya es bueno, es necesario. Y una cosa que yo, en la que he hablado bastante en mis artículos de opinión,
si hay centro de congresos, tiene que haber tranvía que llegue allí, porque si no, el problema de Gibeller lo vamos a tener enfrente de Casa Mediterráneo o enfrente de los accesos al puerto, porque, es decir, trasladar a 1.000 personas o 1.500 que vayan a un congreso, todos con coche, no podrán ir. Por eso es necesario una línea de tram. Has lanzado un gran CI, Centro de Congresos, que creo que también revela la confianza que tienes en que se vaya a producir esa infraestructura. Tengo mis dudas, no porque la Diputación tiene recursos para hacerlo, pero ahí van a participar más administraciones y deben participar más administraciones y tendrán que coordinar. En cuanto a en cuanto a los proyectos, me parece que son los necesarios, es decir, es que es imprescindible. Unir también lo que es el sur de la ciudad de Alicante, toda la parte del hospital, de los nuevos barrios de San Juan, con el barrio de las playas de Alicante, con el Pau 5. Bueno, yo creo que teniendo ya el tram como lo tenemos focalizado y claro, también tenemos claras cuáles son las carencias, ¿no? Y yo creo que las propuestas ayer que salieron de alcaldía pues son interesantes. Hombre, no es que sean interesantes, que son muy interesantes. Yo sí son que tengo más confianza. Innecesarias. Yo sí que confío más en que realmente este tipo de acto presentación, aunque como bien dicho, Miquel, muchas veces nos encontramos con promesas que se hacen y no funcionan, pero sí que creo que es muy fundamental este paso que se da. Creo que tenemos que avanzar muchísimo en la conectividad, y el que se esté mencionando esto y que lo estemos destacando ahora recuerda que hay muchas cosas que arreglar aún. Por tanto, por cierto, que aparte de Generalitat y más, me gustaría también un apoyo por parte del Estado en estas cosas. Es que también debería no hay que olvidar. Pero desde luego, es decir, si el Ayuntamiento y Diputación van adelante con una infraestructura como centro de congresos, al lado tiene que estar proyectado el tram, porque ahí va a haber un flujo de gente, bien del aeropuerto, bien de la estación, es decir, con los hoteles, que todos con coche no pueden llegar. Sí, o no deberían llegar. Ya es un núcleo céntrico, evidentemente, estamos hablando del centro de Alicante, pero claro, eso se multiplica, ponemos ahí autobuses, es decir, imagínate un congreso grande, para movilizar a toda esa gente hay que tener previsto cómo llegan. Es que eso ya nos pasa en el ADA cuando organiza congresos de pequeño tamaño, y es que aunque el centro de congresos va a seguir trabajando en cosas pequeñas, es que estas cosas no están ordenadas. Fíjate, cada vez que se monta una gran fiesta en el ADA, los problemas de tráfico que hay en la ciudad. Y de aparcamiento. Estamos acabando, poniendo el punto final a nuestro escenario, a punto casi de cerrar el telón. También siempre hablamos de temas nacionales e internacionales, en este caso hasta eclesiásticos, la muerte del Papa, que ha eclipsado todas las noticias, hasta Trump, ¿no? Le ha eclipsado en esta semana. Bueno, ahora tenemos 15 días mínimo de Papa, hasta que empiece el cónclave y a ver cuándo resuelven. Claro, es que la primera quincena de mayo, ¿no? Este sábado será el entierro y a partir de ahí será cuando se empiece a organizar lo del cónclave. La verdad es que sí. Todos a ver la película Cónclave, que está chula, con Ralph Fiennes como actor principal. Yo no sé cómo lo ves como periodista también, Miquel, ¿qué mirada tienes más allá del tema religioso sobre esta noticia a nivel mundial? La importancia que sigue teniendo el Papa, ¿no? Desde luego. Es una cosa súper curiosa, ¿no? por la liturgia y las formas que tiene el propio proceso de elección. Es que nos quedamos todavía todos obnubilados, ¿no? Viendo cómo sigue siendo prácticamente la misma, y tenemos también al Papa del día de hoy. Sí. Es decir, toda la liturgia sigue siendo la misma, una siglo tras siglo. Sociedad moderna, un parlamento, lo que sea, pues se reúne, hay unas propuestas y se votan. A veces no es fácil, que hay gobiernos de estos de países europeos que tardan meses en hacerse. Pero aquí pues es su sistema, y como sigue teniendo tanto peso, a pesar de la pérdida de creyentes y de fieles, pero como sigue tanto, pues el foco mundial está puesto en Roma, y vamos a tener mínimo 15 días y que no sea un mes de... La gran noticia a nivel mundial, no sé si usted, señor Miquel Hernández, ha sido pro Francisco
¿O no? Me encanta el planteamiento. Porque ahora las tertulias son también sobre el tema del Papa. Es que si ha sido un gran Papa, si es un Papa comunista, si es un Papa de derecha, de izquierda. Es que somos un país en el que si no estamos metiendo la política en todos los lados, no es que no seríamos felices. Pero bueno, eso pasa en todos lados. En Estados Unidos, por ejemplo, se estaba mencionando que si estaban presionando para que hubiera un Papa que fuera más afín a los posicionamientos que tiene el actual presidente. No sé de qué manera iban a presionar para conseguir eso a la Iglesia Católica, pero cuando se está recordando al Papa Francisco, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que si se destacaba esa parte, digamos, progresista, por el cual se decía que si era un Papa comunista, recordemos que Vox, Santiago Abascal se refería a él llamándolo el ciudadano Bergoglio, como bueno, en escenas lamentables de ayer y hoy de Vox. O que Javier Milei, el presidente de Argentina, también le criticaba y ahora es el primero en pasar para ver el cuerpo del Papa. Hay que recordar que la figura de este era compleja, o sea, si era progresista para lo que queramos entender sobre eso respecto a la posición de la Iglesia católica. Pero bueno, también la gente parece que olvida que era, por ejemplo, muy firme en la crítica al aborto. O sea, que los que consideren que el Papa era un referente progresista tendrían que replantear qué entienden por eso. Pero sí que es verdad, y eso sí que hay que ponérselo en valor, que ha generado debate en situaciones que la Iglesia huía o se tapaba los ojos, ¿no? Como hablamos de los escándalos de la pederastia, que recordemos que en la ciudad de Alicante hemos tenido que cambiar el nombre a una avenida porque se le dedicó al padre Ángel Escapa del Colegio de los Agustinos, porque resulta que el Colegio de los Agustinos reconocía que había víctimas que durante 4 años sufrieron sus abusos, con lo cual taparse los ojos es que realmente no podía ser ya una solución. No, pero por eso lo pongo en valor, que haya tomado decisiones, haya reconocido hechos, haya pedido perdón y en algunas cuestiones de mucha actualidad se haya mojado. Que a alguien no le guste, pues es que a gusto de todos es imposible. Pues vamos a ver cuál va a ser el nuevo Papa. Estaremos todos pendientes de la liturgia. A lo mejor la próxima vez que venga ya hay Papa. Seguro. Miquel González, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti, como siempre. Tenemos a ti y a todo tu equipo en las páginas de Alicante Plaza. Y a Miquel Hernández, también, como siempre, un placer. Te leemos en El Español de Alicante. Gracias. Un placer estar en tu. Y gracias a todos ustedes por su compañía. Ya saben, otra pequeña pausa. El próximo jueves es Santa Faz. Hablamos de temas eclesiásticos, en este caso también de una celebración que va más allá incluso de la religiosidad para todos los alicantinos. Que pasen un feliz día de la Santa Faz. Si no, también pueden ver todos los actos por esta televisión. Gracias. Es bastante tarde ya. Descansen. Ha sido como siempre un placer. Hasta dentro de 2 semanas. Buenas noches.